284. Bronquiectasias. Bronquiectasia se refiere a la dilatación irreversible de la vía respiratoria con compromiso pulmonar focal o difuso y que por lo general se clasifica como cilíndrica o tubular, la forma más común, varicosa o quística. Etiología. Las bronquiectasias pueden formarse por causas infecciosas o no infecciosas, cuadro 284, 1. Los indicios de la etiología subyacente a menudo se obtienen del patrón de daño pulmonar. La bronquiectasia focal se refiere a los cambios bronquiectásicos en una zona localizada del pulmón y pueden ser consecuencia de la obstrucción extrínseca, por ejemplo, por compresión por linfadenopatía adyacente o un tumor parenquimatoso, o intrínseca, por ejemplo, por un tumor en la vía respiratoria, un cuerpo extraño aspirado, una vía respiratoria cicatrizada, estenótica o atresia bronquial por subdesarrollo congénito de las vías respiratorias. Las bronquiectasias difusas se caracterizan por cambios bronquiectásicos diseminados en todo el pulmón y a menudo derivados de un proceso patológico sistémico o infeccioso subyacente. La afectación más grave de los campos pulmonares superiores es muy frecuente en la fibrosis quística y también se observa en la fibrosis posradiación que corresponde a la región pulmonar que abarcó la región radiada. Las bronquiectasias con afectación predominante de los campos pulmonares inferiores casi siempre se deben a aspiración recurrente crónica, por ejemplo, por trastornos de la motilidad esofágica como los ocurridos en la esclerodermia, enfermedad pulmonar fibrótica en etapa terminal, por ejemplo, bronquiectasias por tracción debida a fibrosis pulmonar idiopática, o por infecciones recurrentes secundarias a inmunodepresión, por ejemplo, hipogamaglobulinemia. Las bronquiectasias producidas por infección con micobacterias no tuberculosas, por lo general el complejo Mycobacterium avium intracellulare, a menudo afectan la parte intermedia de los campos pulmonares. Las causas congénitas de la bronquiectasia con compromiso predominante en la parte intermedia de los campos pulmonares incluyen el síndrome de cilios dicinéticos inmóviles. Por último, la afectación predominante de las vías respiratorias centrales se relaciona con la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en la que la reacción inmunitaria Aspergillus daña la pared bronquial. Las causas congénitas de bronquiectasias de predominio en las vías respiratorias centrales secundarias a la deficiencia de cartílago incluyen la traqueobroncomegalia, síndrome de Mounier-Kuhn, y el síndrome de Williams-Campbell. En muchos casos no se identifica la causa de la bronquiectasia. En las series de casos, hasta 25 a 50% de los pacientes referidos por bronquiectasias tiene enfermedad idiopática. Epidemiología. La prevalencia general publicada de bronquiectasias en Estados Unidos aumentó en fecha reciente, pero la epidemiología de este trastorno varía mucho con la causa subyacente. Por ejemplo, los pacientes que nacen con fibrosis quística a menudo desarrollan bronquiectasias clínicas importantes durante la adolescencia tardía o el principio de la edad adulta, aunque también existen formas de presentación atípica de fibrosis quística en adultos mayores de 30 o 40 años de edad. En cambio, las bronquiectasias producidas por infección con Mycobacterium avium intracellulare casi siempre afectan a mujeres no fumadoras mayores de 50 años de edad. En general, la incidencia de bronquiectasias aumenta con la edad. Este problema es más frecuente en mujeres que en varones. En áreas con prevalencia alta de tuberculosis, las bronquiectasias son más frecuentes como secuela de la infección granulomatosa. Las bronquiectasias focales pueden formarse por la compresión extrínseca de las vías respiratorias por los ganglios linfáticos granulomatosos crecidos, o por el desarrollo de obstrucción intrínseca debida a la erosión de un ganglio linfático calcificado a través de la pared de las vías respiratorias, por ejemplo, broncolitiasis. Sobre todo, en la tuberculosis reactivada, la destrucción parenquimatosa por la infección puede generar zonas con bronquiectasias más difusas. Aparte de los casos vinculados con la tuberculosis, hay informes de una mayor incidencia de bronquiectasias ajenas a la fibrosis quística causadas por un mecanismo desconocido y que representan un problema significativo en países en vías de desarrollo. Se ha sugerido que la incidencia alta de desnutrición en ciertas regiones predispone a la disfunción inmunitaria y al desarrollo de bronquiectasias. Patogenia y patología.
El mecanismo citado más a menudo para la bronquiectasia infecciosa es la hipótesis del círculo vicioso, en el que la susceptibilidad a la infección y la limpieza mucociliar deficiente permiten la colonización del árbol bronquial. Algunos microorganismos, como Pseudomonas aeruginosa, tienen una propensión particular a colonizar las vías respiratorias dañadas y evadir los mecanismos de defensa del hospedador. El deterioro de la depuración mucociliar puede ser resultado de trastornos hereditarios como fibrosis quística o síndrome de cilios disinéticos, y se ha propuesto que una sola infección grave, por ejemplo, neumonía por Bordetella pertussis o Mycoplasma pneumoniae, puede causar daño grave a las vías respiratorias y mala limpieza de las secreciones. La presencia de microbios induce la inflamación crónica, con el daño consecuente a la pared de las vías respiratorias, alteración continua de la limpieza de secreciones y microbios, y propagación constante del ciclo infección-inflamación. Además, se ha propuesto que los mediadores liberados directamente por las bacterias interfieren en la limpieza mucociliar. Los estudios clásicos de la patología de la bronquiectasia de la década de 1950 demostraron inflamación significativa de la pared de las vías respiratorias pequeñas y destrucción de la pared de las vías respiratorias más grandes, además de dilatación, con pérdida de elastina, músculo liso y cartílago. Se propuso que las células inflamatorias en las vías respiratorias pequeñas liberan proteasas y otros mediadores, como las especies reactivas de oxígeno y citocinas proinflamatorias, que dañan las paredes de las vías respiratorias más grandes. Asimismo, el proceso inflamatorio continuo en las vías respiratorias más pequeñas obstruye el flujo del aire. Se cree que las antiproteasas, como la antitripsina alfa-1, tienen una función importante en la neutralización de los efectos dañinos de la elastasa neutrofílica y en la intensificación de la destrucción bacteriana. Se han observado bronquiectasias y enfisema en pacientes con deficiencia de antitripsina alfa-1. Los mecanismos propuestos para las bronquiectasias no infecciosas incluyen reacciones inmunitarias que dañan la pared bronquial, por ejemplo, las relacionadas con trastornos autoinmunitarios sistémicos, como síndrome de Sjögren y artritis reumatoide. Las bronquiectasias por tracción se refieren a las vías respiratorias dilatadas por la distorsión parenquimatosa como resultado de la fibrosis pulmonar, por ejemplo, fibrosis posradiación o fibrosis pulmonar idiopática. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico más frecuente es la tos productiva persistente con generación constante de esputo espeso y adherente. Los hallazgos físicos a menudo consisten en estertores y sibilancias en la auscultación pulmonar, y algunos pacientes con bronquiectasias tienen dedos hipocráticos. A menudo se detecta obstrucción leve a moderada del flujo de aire en las pruebas de función pulmonar, superpuesta con las manifestaciones de otros trastornos, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las exacerbaciones agudas de las bronquiectasias casi siempre se manifiestan por cambios en las características del esputo, con aumento en el volumen y purulencia. Sin embargo, es probable que no se observen signos y síntomas típicos de infección pulmonar, como fiebre e infiltrados nuevos. Diagnóstico. Por lo general, el diagnóstico se basa en el cuadro clínico que consiste en tos persistente y producción de esputo, acompañados de características radiográficas consistentes. Si bien las radiografías torácicas carecen de sensibilidad, la presencia de rieles de tranvía indicativa de vías respiratorias dilatadas, es congruente con la bronquiectasia. La tomografía computarizada es más específica para las bronquiectasias, y es el estudio de imagen de elección para confirmar el diagnóstico. Los hallazgos de la tomografía incluyen dilatación de las vías respiratorias, detectada como rieles de tranvía paralelos o el signo del anillo de sello, una zona transversal de la vía respiratoria con diámetro al menos 1,5 veces mayor que el del vaso adyacente, falta de estrechamiento gradual de los bronquios, incluida la presencia de estructuras tubulares a 1 centímetro de la superficie pleural, engrosamiento de la pared bronquial en las vías respiratorias dilatadas, secreciones espesas, por ejemplo, patrón de árbol en capullo, o quistes que surgen de la pared bronquial, muy pronunciados en la bronquiectasia quística figura 284.1. Estudio del paciente. Bronquiectasias. La valoración comprende la historia clínica, imágenes torácicas y estudios complementarios para identificar la causa subyacente.
En la valoración de bronquiectasias focales, casi siempre es indispensable la broncoscopia para descartar obstrucción de las vías respiratorias por alguna tumoración subyacente o cuerpo extraño. El estudio para bronquiectasias difusas incluye análisis de las principales causas, cuadro 284, 1, con atención inicial en descartar fibrosis quística. Las pruebas de función pulmonar son un elemento importante de la valoración funcional del paciente. Tratamiento. Bronquiectasia. El tratamiento de la bronquiectasia infecciosa se centra en el control de la infección activa y en mejorar la limpieza de secreciones y la higiene bronquial para disminuir la cantidad de microbios en las vías respiratorias y así reducir al mínimo el riesgo de infecciones repetidas. Tratamiento antibiótico. En las exacerbaciones agudas deben administrarse antibióticos dirigidos contra el patógeno causal o supuesto, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa se aíslan a menudo, casi siempre por un mínimo de 7 a 10 días, y quizá hasta 14. Las decisiones terapéuticas para la infección por micobacterias no tuberculosas pueden ser difíciles, ya que estos microorganismos pueden ser colonizadores, además de patógenos, y a menudo no se tolera el tratamiento prolongado. Las guías de consenso recomiendan que se consideren los criterios diagnósticos para la infección clínica verdadera con micobacterias no tuberculosas en pacientes con síntomas y hallazgos radiográficos de neumopatía que tengan al menos 2 muestras de esputo positivas en cultivo. Al menos una muestra positiva de líquido de lavado broncoalveolar en cultivo. Una muestra de biopsia que muestre rasgos histopatológicos de infección por micobacterias no tuberculosas, por ejemplo, granuloma o una tinción positiva para bacilos ácido resistentes, junto con un cultivo de esputo positivo. O una muestra de líquido pleural, o una muestra de otro sitio no pulmonar estéril, positiva en el cultivo. Las cepas de Mycobacterium avium intracellulares son los patógenos micobacterias no tuberculosas más frecuentes y el régimen recomendado para pacientes sin virus de inmunodeficiencia humana incluye un macrólido combinado con rifampicina y etambutol. Las guías de consenso también recomiendan una prueba de susceptibilidad a macrólidos para los aislados de Mycobacterium avium intracellulare con relevancia clínica. Higiene bronquial. De entre las numerosas técnicas usadas para mejorar la limpieza de secreciones en la bronquiectasia están la hidratación y administración de mucolíticos, administración de broncodilatadores y compuestos hiperosmolares en aerosol, por ejemplo, solución salina hipertónica, y fisioterapia torácica, por ejemplo, drenaje postural, percusión torácica mecánica usual mediante palmadas en el tórax o uso de dispositivos como una válvula unidireccional oscilatoria para presión expiratoria positiva o un chaleco de oscilación de la pared torácica de alta frecuencia. La rehabilitación pulmonar y un programa regular de ejercicio ayudan a la eliminación de secreciones, además de influir en otros aspectos de las bronquiectasias, como mejorar la capacidad para el ejercicio y la calidad de vida. El mucolítico Dornasa se recomienda como medida habitual en la bronquiectasia relacionada con fibrosis quística, pero no en la que no está relacionada con fibrosis quística, debido a la preocupación sobre la falta de eficacia y el posible daño en la población sin fibrosis quística. Tratamiento antiinflamatorio. Se ha propuesto que el control de la respuesta inflamatoria puede ser conveniente en la bronquiectasia. Estudios a pequeña escala han aportado evidencia de que se alivia la disnea, se reduce la necesidad de beta-agonistas inhalados y se disminuye la producción de esputo con glucocorticoides inhalados. Sin embargo, no se han observado diferencias significativas en la función pulmonar ni en la tasa de exacerbaciones de la bronquiectasia. Deben tenerse muy en cuenta los riesgos de la inmunodepresión y la supresión suprarrenal cuando se administra tratamiento antiinflamatorio en la bronquiectasia infecciosa. No obstante, la administración de glucocorticoides orales sistémicos puede ser importante en la bronquiectasia por ciertas causas, como aspergilosis broncopulmonar alérgica, o en bronquiectasias no infecciosas a causa de enfermedades subyacentes, en particular aquellas en las que parece haber un trastorno autoinmunitario, por ejemplo, artritis reumatoide o síndrome de Sjögren. Los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica también pueden beneficiarse de un tratamiento prolongado del antimicótico itraconazol. Casos resistentes al tratamiento. En algunos casos puede considerarse la cirugía, con resección de una región focal de supuración. En casos avanzados se considera el trasplante pulmonar.
Complicaciones. En los casos más graves de bronquiectasia infecciosa, las infecciones recurrentes y los tratamientos repetidos de antibióticos pueden conducir a resistencia microbiana a los antibióticos. En algunos casos son indispensables combinaciones de antibióticos que tengan su propio perfil de toxicidad independiente, para tratar microorganismos resistentes. Las infecciones recurrentes pueden lesionar los vasos mucosos superficiales, con hemorragia y, en casos graves, hemoptisis que pone en peligro la vida. El tratamiento de la hemoptisis masiva casi siempre requiere intubación para estabilizar al paciente, identificación de la fuente hemorrágica y protección del pulmón no sangrante. A veces, el control de la hemorragia exige embolización arterial bronquial y, en casos graves, cirugía. Pronóstico. Los resultados de la bronquiectasia varían mucho según la etiología subyacente, también influyen la frecuencia de las exacerbaciones y, en casos infecciosos, los patógenos específicos implicados, con peores resultados relacionados con la colonización por Pseudomonas aeruginosa. Cada vez se presta más atención a la definición de fenotipos clínicos de la bronquiectasia en vista de las características clínicas, radiográficas y microbianas, y a desarrollar herramientas de detección para valorar la calidad de vida y gravedad de la enfermedad. En un estudio, la disminución de la función pulmonar en pacientes con bronquiectasia sin fibrosis quística fue similar a la de individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con descenso del volumen expiratorio forzado en un segundo de 50 a 55 ml por año, a diferencia de 20 a 30 ml por año en los controles sanos. Prevención. La corrección de inmunodeficiencias subyacentes, por ejemplo, administración de gamma-globulina a pacientes con deficiencia de inmunoglobulinas, y la vacunación de individuos con trastornos respiratorios crónicos, por ejemplo, vacunas de la gripe y neumococo, reducen el riesgo de infecciones recurrentes. A las personas que fuman se les debe ofrecer asesoría para que abandonen el hábito. Se ha propuesto que después de la resolución de una infección aguda en pacientes con recurrencias, por ejemplo, igual o mayores de 3 episodios por año, se administren antibióticos supresores que disminuyan al mínimo la carga microbiana y reduzcan la frecuencia de exacerbaciones. Aunque existe un menor consenso al respecto en las bronquiectasias no vinculadas con fibrosis quística que en pacientes con bronquiectasias por fibrosis quística. Estudios pequeños han confirmado los beneficios de algunos tratamientos. Los posibles regímenes supresores son: 1. Un antibiótico vía oral, por ejemplo, ciprofloxacina, cada 24 horas durante 1 a 2 semanas al mes. 2. Un esquema alternado de antibióticos vía oral, para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia. 3. Administración de un macrólido, ve hacia adelante, todos los días o 3 veces por semana. Los posibles mecanismos del beneficio tienen que ver con propiedades no antibióticas, como sus efectos antiinflamatorios y reducción de las biopelículas de bacilos gram negativos. 4. Inhalación de antibióticos en aerosol, por ejemplo, solución inhalable de tobramicina, en algunos pacientes con un esquema alternado, por ejemplo, 30 días con fármaco y 30 días sin él, con la finalidad de disminuir la cantidad de microbios sin inducir los efectos secundarios del fármaco sistémico. Y 5. Administración intermitente de antibióticos intravenoso, limpiezas, en pacientes con bronquiectasias más graves o patógenos resistentes. Respecto del tratamiento con macrólidos, punto 3 anterior, en fecha reciente se publicaron varios estudios doble ciego, con asignación al azar y grupo testigo tratado con placebo, en bronquiectasias sin relación con fibrosis quística. Estos estudios apoyan el beneficio de los macrólidos de largo plazo, 6 a 12 meses de acitromicina o eritromicina, porque reducen las tasas de exacerbaciones de las bronquiectasias, la producción de moco y el deterioro de la función pulmonar. Sin embargo, 2 de estos estudios también informaron un aumento en la resistencia a macrólidos en patógenos comensales, lo que aminora el entusiasmo por el uso universal de macrólidos en esta situación y genera la pregunta de si habría algunos pacientes seleccionados con bronquiectasia sin fibrosis quística con mayor morbilidad en los que los beneficios del uso prolongado de macrólidos superarían los riesgos del surgimiento de resistencia antibiótica. En particular, una preocupación importante es la aparición de micobacterias no tuberculosas resistentes a macrólidos, lo que dificultaría mucho más el tratamiento de ese patógeno.
Además, es probable que los pacientes con distintos patrones de colonización microbiana no obtengan beneficios similares del tratamiento con macrólidos. Por tanto, antes de considerar el uso crónico de un macrólido, se recomienda descartar la infección por micobacterias no tuberculosas y considerar con cuidado la situación de cada paciente, con obtención de un electrocardiograma para descartar la prolongación del intervalo QTE que podría poner al sujeto en un mayor riesgo de arritmias. Además, la atención consistente y continua en la higiene bronquial puede favorecer la limpieza de secreciones y reducir la carga microbiana en las vías respiratorias.